Listo, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Eh, a nombre del CEP de Medicina Humana queremos darle la bienvenida a otra exposición más. En este caso vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la diabetes mellitus. Sabemos que es una de las dos enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Así que es de mucha utilidad el reconocer su, su definición, su clasificación, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo finalmente, ¿no? Y algunas de las complicaciones que eh, no voy a hablar acá en esta exposición con mucho detenimiento, pero podría ser fácilmente un tema para tratar en otras exposiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar una vez para que no se haga muy larga la sesión. Listo, entonces como definición podemos o se define, el A 2020 lo define como un trastorno metabólico que tiene causas diversas y se caracteriza, todas estas causas tienen una, un fin común, ¿no? O una característica en común. ¿Cuáles son? ¿O cuál es? La hiperglicemia crónica, que conlleva a trastornos del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Esto es muy importante porque no solo hablamos de un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Sino también la insulina regula el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Y de ahí sus efectos adversos o sus complicaciones, bien. Como consecuencia de anomalías en la secreción o del efecto de la insulina, ¿no? La famosa resistencia de los tejidos periféricos a la insulina. Ya sabemos que es una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Hablando un poco de la epidemiología, la diabetes mellitus tipo 2 es el tipo predominante de diabetes en todo el mundo, aproximadamente 90% del total, ¿no? Seguida de la diabetes mellitus tipo 1, que es aprox 8%, 8-9%. Y bueno, las otras diabetes de otras causas, ¿no? En ellas está también la producida por corticoides. Entonces, la Federación Internacional de Diabetes calculó que en 2014 387 millones de personas tenían diabetes en todo el mundo, ¿no? Y que en 2035 esta cifra subiría a 592 millones. Bueno, pues entonces vemos un crecimiento aproximadamente del 7%, ¿no? Del 2014 a nivel mundial y 2035 a nivel mundial. Eh, datos que salvar en Perú es aproximadamente el 7%. El 7% de los peruanos es diabético, ¿no? Y la mayoría, también aprox un 10%, un 30-35%, disculpen, estaríamos hablando de personas con prediabetes que ya han sido diagnosticadas o no han sido diagnosticadas la mayoría de las veces. También vamos a ver en qué poblaciones tenemos que hacer el tamizaje y cuándo hacer el tamizaje, ¿no? Para descartar o diagnosticar diabetes. Bueno, en Perú, como les ha dicho, es aproximadamente el 7%, ¿no? 7% según el estudio seminacional Perú-DIAP, es el porcentaje de peruanos que viven con diabetes, ¿no? Y aproximadamente hay 2 casos nuevos por cada 100 personas al año. Bueno, pues acá están los diversos estudios de los cuales hemos recopilado la información. Y bueno, la clasificación de la A lo clasifica en 4 grandes grupos, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, que se debe a una destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas. Diabetes mellitus tipo 2, que es la pérdida progresiva o en donde se da la pérdida progresiva de la secreción de insulina. La diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes mellitus diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Y finalmente los tipos específicos de diabetes debidos a otras causas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes fármaco inducida por corticoides. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Lo voy a hablar rápido porque ya en la sesión amplia ya hemos hablado a profundidad sobre esto. Tenemos que saber que todo empezó con el famoso trío triunvirato, que está caracterizado por resistencia a la insulina, secreción anómala de insulina, y hablo de secreción anómala porque puede estar aumentada o disminuida según el estadio de la enfermedad, secretada en el primer estadio hay una hipersecreción de insulina. Esta es secundaria a la resistencia de insulina, resistencia a la insulina de los tejidos periféricos. Y en un segundo escalón o en una segunda etapa ya empieza la hiposecreción de insulina. Entonces por eso no hablamos de frente de hiposecreción de insulina, no secreción disminuida de insulina, sino una secreción anómala de insulina, ¿ya? Y finalmente también un aumento de la producción hepática de glucosa, la famosa neoglucogénesis, ¿no? Que es la formación de glucosa a partir de precursores no glucogénicos.
Glucogénesis. Listo. Ese es el triotriunvirato. Luego del triotriunvirato se ha añadido la lipotoxicidad. La lipotoxicidad sabemos que es secundaria a la imposibilidad de utilizar la glucosa por parte de la célula del tejido adiposo, ¿no? Entonces los triglicéridos no tienen ese factor glicerato para que pueda almacenarse y se liberan como ácidos grasos en la sangre. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces es secundario también a la resistencia a la insulina, más que toda la resistencia a la insulina, ya que la insulina al no penetrar o al no actuar a nivel de los adipocitos, entonces permite la liberación de ácidos grasos por parte del tejido adiposo para suplir esta falta de energía, ¿no? Ya sabemos que si bien es cierto la beta-oxidación va a suplir o va a también generar ATP, pero el costo va a ser mucho menor en comparación a la utilización de la glucosa, ¿no? Siguiendo la vía de la glucólisis. Entonces a este cuarteto se le llamó el cuarteto disarmónico. Bueno, pues para hablar del quinteto por excelencia, tenemos que hablar un poco de este cuadro, ¿no? Se vio rápidamente que la secreción de insulina tenía un pico mucho mayor si la glucosa se tomaba, es decir, si se introducía o se ingería glucosa por vía oral, en comparación si se administraba glucosa intravenosa. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y acá toma acción el famoso papel de las incretinas, la GIP y la GLP. La GLP2, que es diana farmacológica actual, ¿no? Diana farmacológica, las famosas incretinas. Y ya pues tenemos el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP1, que es el péptido parecido al glucagón. Entonces, como les decía, las funciones de estas incretinas que se liberan en la mucosa intestinal ante el estímulo de la glucosa son principalmente aumentar la secreción de insulina, como hemos visto en el cuadro anterior, promover la sensación de saciedad al paciente y finalmente disminuir la secreción de glucagón, ¿no? Sabemos que el glucagón es una hormona antagonista de la insulina que al contrario de esta va a aumentar la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Entonces en el diabético esta secreción de incretinas va a estar disminuida. Entonces la disminución de las incretinas va a formar el quinteto por excelencia, ¿no? Ya tenemos el triotriunvirato, el cuarteto disarmónico, el quinteto por excelencia y finalmente la postulación fisiopatológica actual consta de 8 pilares, ¿no? Que más adelante tal vez vaya aumentando. ¿Cuáles son estos 3 factores más que se han añadido? El aumento de la secreción de glucagón, que puede ser secundaria a la disminución de incretinas. Acuérdense que si disminuye incretinas, entonces esto se va a abolir. Entonces va a aumentar la secreción de glucagón o no va a estar regulada adecuadamente. Aumento de la secreción de glucagón, que también puede ser secundaria a un aumento o una hipertrofia de las células alfa de los islotes de Langerhans. Tenemos el aumento de la reabsorción renal de glucosa, que tiene a su cargo los receptores los transportadores SGLT2. Tiene un papel muy importante los transportadores libres de glucosa y sodio, que se encuentran a nivel del túbulo contenido proximal. En este caso, en las personas con diabetes, estos receptores van a estar aumentados. Ya sabemos que una brecha prox es de 150 a 180 miligramos, lo que puede reabsorber de glucosa nuestros túbulos, ¿no? De manera fisiológica. Entonces, en las personas con diabetes, esta reabsorción no se da de manera adecuada y entonces se pierde glucosa. Es una manera de compensar el medio osmótico, el medio extracelular. Pero en las personas con diabetes, al tener ese sistema alterado, el organismo responde con un aumento de la síntesis de SGLT2, ¿no? Entonces se ha visto que hay un aumento de la reabsorción renal de glucosa secundario a un aumento de estos transportadores a nivel renal. Y finalmente tenemos una disfunción hipotalámica que
ha sido el postulado para explicar el por qué los pacientes con diabetes tienen hambre, ¿ya? También tiene que ver mucho la disminución de incretinas, claro que sí. Entonces de los dos va de la mano por el cual las dos causas son el porqué de que el paciente diabético siga teniendo más hambre y constituya una de las dos de las 4P, ¿no? La famosa polifagia. No se ha visto una disfunción hipotalámica ahí. Y no solo ahí, sino también para regular insulina también se está postulando esta disfunción hipotalámica. Bueno, para el diagnóstico, a grandes rasgos, necesitamos o se puede utilizar tres: esta de acá y esta de acá. Hemoglobina glicosilada no se utiliza para el diagnóstico, ya se utiliza para el control del paciente glicémico. Muchos falsos positivos, muchos verdaderos negativos a dar esta prueba, ya eso es lo que mencioné. Entonces no se utiliza para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Y hay que tener mucho cuidado porque no todos los laboratorios tienen o cumplen con los requisitos para sacar hemoglobina glicosilada, ¿no? Que debe realizarse un método que esté certificado por la NGSP, que es el Programa Nacional de Hemoglobina Glicosilada, y debe estar estandarizado el ensayo de referencia de la DSCT, que es la Diabetes Control and Complication Trial, ¿no? Hay algunas excepciones o hay algunas patologías en las que no se debe realizar hemoglobina glicosilada, y son principalmente las enfermedades hemolíticas, en embarazo, en anemia ferropénica, en tratamiento con VIH, pero en aquellos pacientes que utilizan Dapsona y ribavirina para el tratamiento de VIH se ha visto alteración de un falso positivo, una elevación en la hemoglobina glicosilada, y finalmente un estado postparto, ¿no? En todos estos casos no se debería utilizar la hemoglobina glicosilada. Entonces, hablando de los otros, la glucosa plasmática en ayunas debe ser mayor o igual a 126 para dar un resultado positivo. No quiere decir que sea diabético con una sola muestra de glucosa plasmática en ayunas elevada, ¿no? Pero este valor es el importante. Otro, test de tolerancia a la glucosa oral mayor o igual a 200 miligramos después de 2 horas, porque en el test de tolerancia a la glucosa oral te dan a tomar 75 gramos de glucosa anhidra y te toman la glucosa basal a la hora y a las 2 horas, ¿no? Entonces lo que importa es a las 2 horas. Si es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es un resultado positivo para diabetes. Y finalmente, el paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica. Síntomas clásicos de hiperglicemia, las 4P, ¿no? Poliuria, polifagia, pérdida de peso y polidipsia. Con una glucosa plasmática aleatoria mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Ahora, ¿cuándo diagnosticamos diabetes? Para el diagnóstico de diabetes se requieren dos resultados anormales de la misma prueba o de dos pruebas distintas. Si te sale glucosa plasmática en ayunas es 140, puedes volver a repetir esta o pasar a la test de tolerancia a la glucosa oral, cualquiera de las dos. Si sacas otra vez glucosa plasmática en ayunas y sale positivo otra vez 130, ya es diabetes, ¿ya? Ponte que en glucosa plasmática en ayunas sale 150. Otra vez sacas glucosa plasmática en ayunas, pero esta vez sale 120. Entonces preferible es que esta no es de diabetes, ¿sabes? Estos valores no son de diabetes. Acuérdense que es mayor o igual a 126. Entonces esta da para prediabetes. Prediabetes es de 100 a 125. ¿Ya? Entonces hasta ahí da como prediabetes. Entonces ¿tú qué haces? Le pides o le solicitas un test de tolerancia a la glucosa oral. Y con esto ya defines. ¿Ya? Listo. Entonces, en pocas palabras, se necesitan dos pruebas positivas. En algunas literaturas menciona que el test de tolerancia a la glucosa oral es el definitorio. Ya es el que te define. Pero lo que más se utiliza en el medio es la glucosa plasmática en ayunas, y con eso se debería empezar, ¿no? Listo. Ahora, ¿en qué pacientes hacemos el tamizaje o el descarte de diabetes mellitus? Lo he simplificado en dos grandes grupos. Si es en menores de 45 años o en mayores de 45 años. Miren acá. Si es mayor de 45 años,
todas las personas deben hacerse tamizaje. A partir de los 45 a más, todas las personas deben realizarse tamizaje o descarte de diabetes mellitus. Una glucosa plasmática en ayunas. Ya, empezando por eso. Pero si es menor de 45 años, debe ser una persona con sobrepeso, es decir, debe tener sobrepeso para que entre al grupo de tamizaje. Si es una persona con sobrepeso, ahora sí, debe juntar una de estas. Si tiene persona con sobrepeso más una de estas más, automáticamente entra a tamizaje. ¿Ya? ¿Cuáles son las más frecuentes? Toda persona con sobrepeso generalmente va a tener inactividad física. Hay que preguntarle por un pariente de primer grado con diabetes mellitus, historia de enfermedad cardiovascular, paciente con hipertensión arterial, dislipidemias, que también es lo más frecuente con inactividad física. Bueno, y acaba la menos frecuente, ¿no? Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, etnias de alto riesgo, afroamericanos y latinos, nosotros somos latinos. Y finalmente la obesidad mórbida, ¿no? La obesidad mórbida, que es una obesidad de grado 3, es un índice de masa corporal mayor o igual a 40, ¿ya? Ahí ya hablaríamos de obesidad mórbida. Y la acantosis nigricans, que es un hallazgo cutáneo que refleja resistencia a la insulina. Ojo también a los acrocordones. Acá no he puesto figura de acrocordones, pero son como las pecas, pero pecas elevadas o umbilicadas que pueden aparecer también en el cuello. La acantosis nigricans puede aparecer en general en todas las flexuras corporales, ¿ya? Pero generalmente es en cuello, pues, ¿no? En la parte trasera del cuello, en la parte posterior del cuello, disculpe. Y en axilas, en cuello y en axilas es lo más frecuente encontrar, así que siempre hay que buscar. Ahora, ¿cada cuánto tiempo van a realizar el test de descarte? Si es una persona con prediabetes, cada año. Si está diagnosticada con prediabetes, hay que hacer el tamizaje cada año. ¿Por qué? Porque la persona probablemente va a evolucionar a diabetes. Esa prediabetes solo se maneja con dieta, ya, dieta y ejercicios, es decir, terapia no farmacológica. Y en verdad tiene buenos resultados, pero eso depende mucho del paciente. Lamentablemente aquí en Perú comemos rico, y decirle al paciente que cambie su estilo de vida, empieza a correr, pero más modular su dieta, eso es lo drástico en ellos, ¿no? Y ahorita les voy a dar unas pepas de cómo manejar este tema en los pacientes diabéticos. Entonces, en personas con prediabetes es cada año, ¿ya? Solo en ellas es cada año. Solo en las personas con prediabetes es cada año. Luego, en las personas con diabetes mellitus gestacional, que también tiene una alta recurrencia de hacer diabetes mellitus tipo 2 más adelante, a posteriori, y en todos los demás, cada 3 años. ¿Listo? Entonces haces el tamizaje y la persona sale con prediabetes. Si la persona sale con prediabetes, tienes que hacer el tamizaje cada año. Ahora, si viene una persona más de 45 años y ha tenido síndrome diabetes mellitus gestacional, entonces tienes que hacer el tamizaje, y si sale negativo, revuelves a hacerlo cada 3 años. Perfecto. Y a todas las personas mayores de 45 años también cada 3 años. Listo. Ahora vamos a hablar del tratamiento, ¿no? El tratamiento se divide en dos pilares grandes: el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico es dieta y ejercicios, así de simple. Y el farmacológico se resume en metformina, ¿ya? Como les he dicho, me faltó uno más. Tratamiento no farmacológico es nutrición, actividad física y, muy importante, si el paciente fuma, hay que dejar el tabaco. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo cardiovascular. Y si tiene diabetes, la diabetes también es otro factor de riesgo cardiovascular. Si es obeso, ha tenido dislipidemia, otro factor de riesgo cardiovascular. No hace actividad física recurrente, otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces ya se suman varios factores de riesgo cardiovascular, y esto es contraproducente en el paciente, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de los pacientes diabéticos fallecen de infarto o de miocardio. Entonces hay que controlar mucho su riesgo cardiovascular, y el tratamiento oportuno de las dislipidemias también es importante. Entonces, en nutrición, ¿qué dice el ADA? Utilizar dietas o programa de alimentación, dieta mediterránea DASH, que en Perú no se va a utilizar, pues, ¿no? Es muy raro que las personas acudan a un nutricionista para que les haga una dieta adecuada, pero es lo aconsejable. Una dieta DASH es una dieta rica en verduras, fibra, frutas y verduras, pues
fibra, etcétera. Eso principalmente es la dieta DASH. ¿Qué más? Reducir de 500 a 700 kilocal por día. Esto es lo ideal también. Eh, Mencionan que en mujeres menos de 1000, que su dieta sea menos de 1000 kilocal, menos de 1500, y en hombres menos de 1800. O sea que su dieta sea de 1800 a menos kilocal por día. Eso también es complicado porque uno como persona corriente, un humano corriente, no sabe cuántas kilocal tiene su comida, pues, ¿no? Aproximadamente nosotros deberíamos comer 2000 a 2500 kilocal. Nuestra dieta se basa aprox en 3000 kilocal. Y ahora más que ya se han abierto los centros de comida rápida acá en Perú, se está promoviendo más y más la comida chatarra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso en las personas con diabetes. ¿Qué más? Lograr y mantener una pérdida del 5% del peso corporal inicial. ¿Ya? 5% del peso corporal inicial. Esto sí es importante, ¿eh? Esto sí debe ser una regla de uso obligatorio. Nada de bebidas azucaradas o productos envasados. Nada de galletas, ni Oreo, ni rellenitas, ni Club Social. Bebidas azucaradas, nada de gaseosas, nada de enlatados, así de simple, que todo sea comida de casa. ¿Ya? Proteínas, requerimiento normal, que es de 0,8 a 1 gramo por kilo por día. 0,8 a 1 gramo por kilo por día. Grasas de 20 a 35 kilocalorías totales. Y sodio, menos de 2,3 gramos por día. Pero sodio no es lo mismo que sal. La sal, que es cloruro de sodio, vendría a ser aproximadamente menos de 5 gramos por día. También, ¿cómo cuantificamos sal? Ese es otro bache que nos dan, ¿no? Entonces, preferiblemente que no le añadan sal a la comida que ya está hecha, ¿no? Porque tienen a veces esa manía de añadirle sal o Ajinomoto. El Ajinomoto también se ha visto que es perjudicial, el famoso glutamato monosódico, ¿no? Entonces hay que evitar estos agentes procesados, ¿no? Iba a decir químicos, pero en verdad todo es química. El agua es química, etcétera, ¿no? Pero entonces hay que evitar los procesados más que todos los industrializados. ¿Qué más les he puesto más adelante acá a hablar? Ya pues, ¿no? Sí, el alcohol. El alcohol no es que no se acepte, lo ideal es que no tome el paciente, ¿no? Pero bueno, sabemos que igual en Perú es bien difícil que una persona no tome, a menos que conozco personas que en verdad no toman ingesta o no ingieren alcohol, así que bueno, está bien. Pero si tienen el hábito o en algún compromiso importante quieren tomar y te dicen, doctor, disculpe, puedo tomar una copita de cerveza, ¿no? De vino, etcétera, tú no le vas a decir que no, le vas a decir que lo ideal es que no tome. Pero si se da el caso y por algún evento importante que tiene que tomar, bueno, pues acá acá en verdad el ADA prioriza a los hombres, que pueden tomar máximo 2 bebidas por día, y las mujeres una bebida por día. En todo caso es 2 bebidas el día del onomástico, del evento importante que tengan, y en mujeres una bebida por día. Ahora, ¿a qué se refieren con bebida? ¿Cuál es la dosis o cuál es el referente de bebida? Una bebida lo toman como 450 miligramos de cerveza, 150 mililitros de vino y 45 mililitros de bebidas destiladas. ¿Ya? 450, 150 y 45. Esto depende mucho del gradaje de alcohol. Sabemos que la cerveza tiene 4,5 a 1,6 a 1,6%. El vino ya va aumentando 30%. Y de bebidas destiladas, hablo de ron, hablo de vodka, hablo de whisky, hablo de Jägermeister, etcétera, ¿no? Y finalmente hablan y dicen el uso de edulcorantes no calóricos. ¿Ya? Hay edulcorantes calóricos y no calóricos. Hay que tener mucho cuidado con este tema. El edulcorante no calórico principal es el famoso stevia, pues, ¿no? Que lo ideal también es que sea en hojas, porque hay stevia, la stevia es una hoja. Hay en polvo también, pero lo ideal es que sea en hoja. Creo que es más feo, una cosa así me estaban contando. Pero bueno, y tenemos la sucralosa.
Ustedes pueden comprar cualquiera en verdad, pero tienen que ver que sea 0 kilocal. Ustedes vean en sus requerimientos nutricionales que tienen en la parte posterior de cada producto, vean que si tiene o no tiene kilocal, ¿ya? Ahora, estos edulcorantes calóricos, ¿cuáles son? El azúcar propiamente dicha o la miel. Miel de caña, miel de abeja, etcétera. La mayoría de los pacientes dicen, no tomo azúcar, lo voy a endulzar, no sé, con chancaca, lo voy a endulzar con miel. Esto es igual, son edulcorantes calóricos y estos edulcorantes calóricos no hacen bien al tratamiento no farmacológico del paciente con diabetes. Debe priorizarse los edulcorantes no calóricos, ¿ya? Como la stevia o la sucralosa, que este es otro producto, otro edulcorante que es en auge. Listo, la actividad física. Se recomienda hacer ejercicio físico aerobio. ¿Qué es este ejercicio físico aerobio? El ejercicio físico aerobio es de baja intensidad y de alta duración. Eso es lo que se prioriza en los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes generalmente, diabetes mellitus tipo 2, son generalmente personas que son obesas, principalmente que son obesas, ¿ya? Entonces, en los obesos no les podemos decir de frente que vayan a alzar pesas, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda al inicio y por un largo periodo hasta que bajen de peso es que hagan un ejercicio físico aerobio de intensidad moderada, es decir, de 30 minutos por día, que es lo ideal. ¿Podemos empezar con 15 minutos por día? Sí. Y pueden hacerlo 5 y deben hacerlo 5 días por semana. ¿Dónde está mi puntero acá? Entonces pueden empezar por 15 minutos por día. Ceñito, solo necesito 15 minutos de su día para que haga ejercicio físico. Ahora, ellos te van a decir, doctor, pero yo lavo, yo plancho, o el mismo señor, no, que yo tengo por mi trabajo, tengo que correr de allá para acá, hago mucho ejercicio físico. Eso no es ejercicio físico. Eso es actividad física. Actividad física es todo movimiento muscular que demanda energía, claro que sí, toda actividad muscular demanda energía. Pero el ejercicio físico es toda actividad física que está diseñada específicamente para fortalecer la musculatura y el tono muscular, ¿ya? Está diseñada específicamente, diseñada, programada, etcétera, para mejorar el tono muscular y la aptitud muscular. Eso es muy importante y tiene que hacerle esta definición o hacerle énfasis al paciente sobre esto. Una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio físico. ¿Qué pueden hacer ejercicio físico? Yoga pero activo. No es eso que se echan así, haciendo no, eso no. Necesito yoga activo, como la de esta persona, ¿no? Este es yoga activo. Para el movimiento. Este de acá. ¿Qué más? Puede ser natación. Ahora va a ser muy difícil que en pandemia hagan natación porque no hay piscina, a menos que en su casa tengan piscina. Bueno, en buena hora, o jacuzzi, o a una piscina inflable también puede ser, ¿no? Para las personas con artrosis, la obesidad también se relaciona mucho con artrosis, más si son pacientes mayores. Entonces es ideal. La natación es un ejercicio, aparte de completo, evita la sobrecarga de las articulaciones en la natación. ¿Qué más? Bicicletear. ¿Qué más? Trotar o correr. Perfecto. Ahora, un tema. Un paciente obeso, antes de mandarlo a trotar o correr, si no está acostumbrado a trotar o correr, debe pasar por una evaluación cardiológica, ¿ya? Para ver si tiene la predisposición o ya está empezando a ser inestable o inestable. Entonces imagínate que lo mandas a correr al paciente, va feliz, le da una angina inestable, o tal vez ya va más allá y puede hasta desencadenar un infarto o un miocardio y ahí se queda, ¿no? Entonces va a ser traumante para él y va a ser un punto negativo para el doctor o para el tratamiento más que todo, ¿no? Porque el paciente lo va a dejar, va a asociar que el hacer ejercicio físico es malo y va a dejar el tratamiento, así de simple. Entonces antes de mandarlo a correr o de hacer un ejercicio físico como tal, si no está acostumbrado, es ideal que pase por una evaluación cardiológica, ¿ya? En donde le hagan una prueba de esfuerzo, monitoreo, etcétera. ¿Qué más pueden hacer? Pueden bailar. Nada más, 15 minutos de baile, pero un baile así bravo, ¿eh? No voy a decir perreo porque algunos tal vez bailan, ¿no? Si bailan perreo, bueno, pues es buena hora. Salsa, cumbia, chancalata no, porque chancalata solo mueve los dedos así como si fuesen balas, ¿no? Pero la cosa es bailar, ¿no? Un baile también activo. No voy a hacer bailar electrónica aquí, te voy los hombros nomás.
¿Qué más? No tabaco, ¿no? Bueno, acá este es un copy paste de, de helada, ya que está traducido, ¿no? Los datos recientes muestran que el consumo de tabaco es mayor entre los adultos con enfermedades crónicas, así como entre los adolescentes y adultos jóvenes con diabetes. Los fumadores con diabetes y las personas con diabetes expuestas al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, muerte prematura, complicaciones microvasculares y un peor control glicémico en comparación con los no fumadores. Miren acá, expuestos a humo de segunda mano, los famosos fumadores pasivos. Entonces no basta que no sea fumador activo, sino también que no sea fumador pasivo, es decir, que no te encuentres en un ambiente de fumadores, porque quieras o no, también inhalas. Y esta inhalación es dañina, es perjudicial. Vamos a hablar ahorita del tratamiento farmacológico. Listo muchachos, retomando el tratamiento farmacológico, tenemos que saber, como ya les había mencionado, que la metformina es el medicamento ideal, de primera elección, por ser efectiva, segura, barata y por reducir el riesgo cardiovascular. Aparte de la metformina, ¿hay otros medicamentos para el control de la diabetes tipo 2? Sí. Y acá está toda la lista sacada de la guía ADA 2020, por eso está en inglés. Acá ya les había hecho alguna mención. El video que ya grabé se había borrado lamentablemente, entonces tengo que volver a retomarlo. Estoy volviendo a grabarlo. Volviendo a hacer énfasis en los SGLT2 inhibidores, tenemos a epaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Aquí están los efectos adversos o algunas consideraciones a tomar. Miren acá, la canaglifosina se asocia mucho o aumenta el riesgo de amputación, entonces es preferible cambiar a la empaglifosina. De todas, la empaglifosina es una de las menos riesgosas, ¿sí? Por ponerlo así. Acá hay algo muy importante también. Bueno, aparte del riesgo de fracturas, también que tiene la canaglifosina. Todos aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que estén consumiendo SGLT2 inhibidores tienen el riesgo de presentar estado hiperosmolar euglicémico, ya que no es el estado hiperosmolar hiperglicémico, una complicación ya conocida, una complicación aguda de la diabetes mellitus, sino que es una variante en la cual los niveles de glucosa están normales en estos pacientes. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Estado hiperosmolar euglicémico se asocia mucho a aquellos pacientes que están consumiendo SGLT2 inhibidores. Tenemos a los GLP-1, como les había remarcado acá, que son los únicos, aparte de la insulina, que también se administra de manera subcutánea. Acá tenemos exenatide, liraglutide, semaglutide. Desde DPP-4 para arriba hay efectos benéficos tanto cardiovasculares como renales. Ahí está en el cuadro para que ustedes lo puedan observar. Si hay algo que mencionar en los GLP-1 agonistas, ese riesgo de tumores células C en la tiroides, ¿ya? Y efectos adversos comunes parecidos a los de la metformina, ¿no? Náuseas, vómitos y diarrea. Y luego vienen los DPP-4 inhibidores. Acá tenemos linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, que sí lo tenemos en el mercado actual. Y hay combinaciones, disculpen, hay combinaciones con metformina. Entonces también es una muy buena opción. Miren acá, no cambia el peso. Es el único medicamento que no cambia de peso. ¿Ya? ¿Qué pasa con la metformina? La metformina acá lo ponen como neutral. Un tiempo largo o largo plazo, si los pacientes empiezan a perder peso, ¿ya? Secundaria a la ingesta crónica ya de metformina. En cambio, con los inhibidores de DPP-4 no pasa eso, así que no hay problema. Eso sí, hay un potencial riesgo de pancreatitis aguda, pero más común son los dolores articulares o las famosas artralgias. Entonces, y luego de estos, que son entre comillas los más nuevos que han salido, tenemos a la zona roja, ¿no? Tenemos las famosas tiazolidinedionas, las sulfonilurias y la insulina. ¿Qué pasa con estas? Todas estas aumentan de peso, como les he mencionado acá, ¿ya? Aumentan de peso. Así que para iniciar, como sabemos que un paciente diabético que no ha recibido tratamiento, que recién se entera que es diabético, es obeso, entonces
de primera elección no van a hacer esto, pues ya saben que primera elección siempre va a ser metformina. Entonces tienen que tener en cuenta esto como segundo fármaco coadyuvante a la metformina. Las tiazolinidionas, pioglitazona, rosiglitazona y las sulfonilurias que ya se están dejando de usar. Aún se usan en Perú, sí, pero ya deberían dejarse de usar. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de hipoglicemias. Así que tengan mucho cuidado con este fármaco. Y bueno, la insulina, que ya sabemos que sí tiene riesgo de hipoglicemia y no se administra adecuadamente, tiene riesgo de hipoglicemia. Como les había mencionado ya, el tratamiento inicial es metformina. Se puede usar con seguridad en enfermedad renal crónica hasta estadio 3, es decir, hasta más de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Ya es seguro. Luego de esto, en estadios 4 o 5, solo se utiliza insulina y hay que titularlo también, porque acuérdense que la insulina en un paciente renal, la dosis normal que debería ser, ponte 0,4 a 1 unidad por kilo, va a ser mucho para el paciente, porque no se va a depurar o no se va a excretar adecuadamente, porque el paciente renal tiene falla renal. Entonces, como se excreta a nivel renal insulina, entonces va a estar dando vueltas por el sistema circulatorio, dando vueltas, y eso va a ser perjudicial. Entonces tenemos que titularlo, disminuir su dosis, ¿ya? Efecto adverso de la metformina común va a ser la hinchazón, molestias abdominales, la diarrea. Ahora, no sé si ustedes habrán escuchado a algunos amigos suyos que habrán dicho, oye, no son 4P, son 5P. Y son poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, y le añaden uno que es prurito. Un compañero en clase hizo realce esto y me sorprendió. Y leyendo, pues el prurito es un efecto adverso de la metformina, ¿no? Del uso de metformina puede conllevar a prurito. Entonces puede ser esa la explicación de la quinta P. ¿Ya? Pero en verdad no es quinta P, ¿eh? Le dicen, pero solo son 4P y quédense con eso siempre también. Listo, algo más que no deben olvidarse, que produce a largo plazo deficiencia de vitamina B12, que puede simular parestesias, disestesias, entre otras cosas. En un paciente diabético, estas manifestaciones la tomamos como si fuese neuropatía periférica diabética. Y tenemos fijo que entonces cuantificar, disculpe, B2 en sangre, oceanocobalamina en sangre. Siempre que tengamos el antecedente que el paciente está tomando metformina ya por larga data, ¿no? 10 años a más. Bueno, pues acá tenemos algunas presentaciones de metformina que generalmente se conoce como glucofage o glucomet. Tenemos de 500, de 850 y de 1 gramo. Se puede tomar y se debe empezar a tomar cada 24 horas. 500 cada 24 horas. Y vemos cómo evoluciona y viendo la tolerancia del paciente. ¿Cómo se toma la metformina? La metformina se toma inmediatamente después de haber ingerido los alimentos, y después de haber desayunado, almorzado o cenado. Entonces, generalmente en Perú almorzamos contundente, entonces generalmente se utiliza después de haber almorzado. El paciente sí es cada 24 horas. Si es cada 12, bueno, pues vas titulando, ¿no? En el desayuno, después del desayuno y después de la cena puede ser. ¿Ya? Entonces esto puede ya variar. Cada 24 se inicia, puede ser cada 12 también. 500 cada 24, si no pasas a 850 cada 24, 850 cada 12 o hasta 1 gramo cada 12 también he visto que recetan. Un efecto adverso muy raro de la metformina, que a veces me olvido también de mencionar, es la famosa presencia de acidosis láctica. Si bien es cierto la acidosis láctica es rara, pero tienen que tener en cuenta porque a veces se pregunta en examen, ¿ya? Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿cuándo empiezo a usar tratamiento concomitante a la metformina? Es decir, ¿cuándo le añado un fármaco bioral al tratamiento? Entonces, Ada nos dice, cuando la hemoglobina glicosilada, que es el análisis de sangre preferido para el control de los pacientes diabéticos o con diabetes, aumenta 1.5 más del objetivo glicémico. Más adelante vamos a ver que el objetivo glicémico en la mayoría de las personas es 7%, menos del 7%. Ese es el objetivo glicémico y ese es el target, ¿no? A donde nosotros vamos a aspirar, que el paciente tenga menos del 7% de hemoglobina glicosilada. Y este 8% se va a reservar solo a los pacientes mayores de edad.
En los pacientes mayores de edad se ha visto que niveles bajos de hemoglobina glicosilada no mejoran la supervivencia de estos pacientes y es más, empeoran o vuelven más frecuentes las crisis hipoglicémicas, ¿ya? Porque los pacientes ancianos, los nefrópatas y los hepatópatas son población en riesgo para hacer hipoglicemia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes mayores de edad. No tengas miedo, súbele un poquito más la meta, que sea 8%, ya no seas muy estricto. Listo, entonces cuando aumenta más de 1.5%, es decir, imagínense que la meta es 7, la mayoría de los pacientes ya saben que sea 8.9, es más de 1.5, entonces no inicias con metformina solo, tienes metformina y le añades un fármaco pues de segunda línea, cualquiera de los que te he mencionado, teniendo en cuenta qué cosa, el costo, si es barato o caro y dependiendo de las posibilidades del paciente, los efectos adversos, las comorbilidades propias del paciente y la edad también, ¿no? Y el riesgo de hacer hipoglicemias y el peso también del paciente. Imagínense tantas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar el medicamento ideal para el paciente, ¿verdad? Ahora, les he dicho que las sulfonilurias, si bien es cierto hay que dejar de usarlas, pero imagínense que sea un paciente joven, que no tenga riesgo de hipoglicemia y que ya está en tratamiento o que no haya estado en tratamiento, pero tenga una vida o le dé al deporte, ¿no? Entonces, si es joven, no tiene comorbilidades, tú puedes optar por la sulfonilurea porque también es barata, a comparación de las primeras que hayamos visto, como los SGLT, los SGLT2 inhibidores o los agonistas de GLP-1, van a ser caros, ¿ya? Entonces, si tienes esos pacientes, como les había mencionado, las sulfonilurias pueden ser de elección también, ¿no? Eso, como les digo, depende del paciente y depende de toda la anamnesis y todo el examen físico que le hayas hecho, ¿no? Y que indagues bien para elegir el medicamento adecuado. Entonces, ¿la insulina debe considerarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Sí. ¿Y en qué casos? Cuando la hiperglicemia es grave. Bien especial si hay características catabólicas como que pérdida de peso, dislipidemias o aliento frutado, ¿no? Que es propio de las complicaciones agudas de diabetes, principalmente de la cetocidosis diabética. ¿Cuándo considerar terapia insulínica? Cuando la glucosa plasmática es aleatoria, mayor o igual a 300 miligramos por decilitro, o la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 100, que aproximadamente es 290 miligramos por decilitro. Ya luego les voy a dar una regla mnemotécnica para ver estos porcentajes y cuánto equivalen de glucosa. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada es el examen de sangre que te da un promedio de la glucosa del paciente o de la glicemia del paciente en los últimos 3 meses, ¿ya? Y finalmente, si el paciente presenta síntomas de hiperglicemia, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, polifagia, etc. ¿Ya? Régimen de medicación. ¿Cada cuánto voy a reevaluar el tratamiento del paciente? Cada 3 meses es lo ideal. ¿Ya? Cada 3 meses, si empezamos con metformina, imagínense 500 cada 24, vemos a los 3 meses cómo va. Si no ha alcanzado la meta esperada, que nosotros hemos propuesto, hay que ser más rigurosos. Y si pasa ya más de 1.5 en la meta, añadimos uno más. ¿Ya? No escatimen en ser cuidadosos. ¿Ya? No que voy a darle chance, que no sé qué cosa, no, al frente. Y también hay que hacer mucha énfasis en el tratamiento no farmacológico, que en los pacientes con diabetes es muy difícil. En verdad en todo peruano es difícil llevar una vida sana porque se come rico, pero también hay que fomentar el deporte. ¿Ya? Entonces esos son los pilares, como ya les había mencionado, son los pilares de todo tratamiento, no solo para la diabetes, sino también para la hipertensión y como prevención primaria. Con respecto a la terapia insulínica, ¿cuál es la dosis que se debe iniciar? Si se debe iniciar, es una insulina en primer lugar basal. Vamos a ver ya los tipos de insulina más adelante. ¿Cuánto? 0,1 a 0,2 unidades por kilo por día. Ya es una insulina basal, como les había dicho. ¿Ya? Insulina basal. ¿Como cuál puede ser? Glargina, Detemir o Degludec, que es una nueva que ha salido también. ¿Ya? Bueno, acá ya les puse, pues acá tenía yo que escribir, pero ya está escrito como les he dicho. Este video ya he grabado, pero no grabo el audio, así que tengo que volver a hacerlo. Bueno, pues en la clasificación de las insulinas, en verdad hay muchas clasificaciones dependiendo de la literatura a la cual tú
emplees o vayas a leer. En este caso yo le he clasificado de la siguiente manera: insulinas ultra rápidas, rápidas, intermedias, prolongadas o lentas y ultra lentas. Perfecto. Ultra rápida, rápida, intermedia, lenta y ultra lenta. En las ultra rápidas tenemos la famosa Lispro, Aspart y Glulicina. ¿Cuál es el inicio de acción? El inicio de acción va a ser de 5 a 15 minutos. La duración de 4 a 6 horas. Para no hacerlo larga, acá ya les he puesto todos los tiempos. Los tiempos pueden variar también de literatura a literatura, pero se aproximan a estos. Un punto importante que tenemos que tocar es que todas estas, ultra rápida y rápida, son insulinas prandiales. Se van a utilizar justo antes de comer, por su inicio de acción rápido, ¿ya? Y las insulinas basales son desde la intermedia, la lenta y la ultra lenta, ¿ya? Que se utilizan de 1 a 2 veces por día. ¿Cuáles son las insulinas humanas? Las insulinas humanas son estas, que ya no se están utilizando mucho por el riesgo de hipoglicemias. Las que se utilizan para el tratamiento con la terapia insulínica son las insulinas análogas. ¿Cuáles son las insulinas análogas? Son la ultra rápida, la lenta y la ultra lenta. Todas estas son análogas, ¿ya? A la cadena de aminoácidos que conforman la insulina le han cambiado ciertos aminoácidos en ciertas posiciones específicas. ¿Para qué? Para disminuir su inicio de acción, para prolongar su efecto, para mejorar su absorción, etc. ¿Ya? Por eso le llaman análogas. Listo, el NPH es la Neutral Protamine Agonist. También si les preguntan qué significa eso, ya lo saben. Bueno, pues como les había mencionado, en la insulinoterapia hay distintas terapias, ¿no? Para administrar insulina. Tenemos 3 en verdad. Tenemos la basal bolo, tenemos la basal sola, es decir que vas a administrar solo insulinas basales, como les había mencionado, la argina, detemir o degludec. Y finalmente tenemos la basal plus. La basal plus se diferencia de la basal bolo, en que la basal bolo tú vas a administrar una insulina basal y una insulina prandial, una insulina basal en un día, pero la insulina prandial, que va a ser en bolo, va a ser en cada comida. Generalmente son 3: desayuno, almuerzo y cena. En cada comida vas a administrar insulinas prandiales. Eso es basal bolo. Y la basal plus es, aparte de la insulina basal, que va a ser una vez por día, vas a administrar insulinas prandiales en 1 a 2 comidas, es decir, insulinas prandiales 1 a 2 veces por día respectivamente. Puede ser desayuno, almuerzo, almuerzo, cena o desayuno y cena. Depende de qué, depende de la cantidad de carbohidratos que ingiere el paciente. Si come más abundante en el desayuno y en el almuerzo, será pues desayuno y almuerzo. Si come solo más abundante en el almuerzo, bueno, pues se empleará el bolo prandial en el almuerzo, y así sucesivamente. Entonces tenemos 3 tipos: basal bolo, basal y basal plus. Este, por ejemplo, es la basal bolo, ¿no? Una basal, que es la argina en este caso, y las del bolo, que son prandiales, que puede ser aspart, lispro, glulicina, son las análogas antes de las comidas, ¿ya? Las insulinas basales van a controlar la glicemia en ayunas, y las insulinas prandiales van a controlar la glicemia postprandial, después de 2 horas de comer. Que vamos a ver cuánto debería ser lo ideal, ¿ya? Menos de 180, para no dejarles con las ansias, ¿no? Y listo, acá les he puesto un video en verdad, pero para no hacerla larga lo voy a pasar, ya que he puesto algunos de los puntos más importantes con respecto a la insulinoterapia. Las plumas sin estrenar de insulina van siempre al refrigerador. Ojo, no freezer, porque no se congela, solo al refrigerador. Las plumas estrenadas no se deben refrigerar, se deben mantener lejos del sol también, en un ambiente neutral. Y las plumas se pueden utilizar una vez abiertas, máximo por un mes. Te he desechado, no te he desechado, pasó un mes y aún queda, lo botas, lo desechas porque esa insulina ya no sirve, ¿ya? Acá tenemos las zonas de inyección. Generalmente son los brazos,
periumbilical, la zona abdominal, muslos y glúteos. ¿Ya? Glúteos. Como va a ser subcutánea, no importa si es en cuadrante superior externo. Si es intramuscular, sí. Pero como es subcutánea, insulina subcutánea, no hay problema. Acá hay algunos datos también. Utilizar la misma zona de inyección en cada hora y día. Por ejemplo, mi insulina prandial va a ser en el brazo. Disculpe, mi insulina basal va a ser en el brazo. Mi glargina en brazo. Entonces al día siguiente también voy a tener que inyectar mi insulina basal. Va a ser en el mismo brazo. O puedes cambiar de brazo también, no hay problema. Pero más o menos así que respeten, ¿no? Que cada insulina tenga su zona anatómica ya especificada. ¿Y qué más? Dentro de cada zona, si ya vas a rotar por la misma zona, separar un dedo de distancia del sitio de inyección del día anterior. Listo, un dedo son aproximadamente 2 centímetros. Dependiendo de qué tipo de dedo seas. ¿Ya? Pero vas haciendo esa rotación. Bueno, pues acá tenemos algunas complicaciones de la insulinoterapia, que son las lipodistrofias. Acá tenemos la lipoatrofia y la lipohipertrofia, ¿ya? Que son cambios tróficos del tejido adiposo principalmente. Bueno, como les había mencionado ya, como un preámbulo, los objetivos glicémicos. Para evaluar el control glicémico, la evaluación preferida es la hemoglobina glicosilada. Acá tenemos el parámetro. Es una imagen, pero esto de acá es del ADA. Ya, del ADA 2020 sacan este cuadro. ¿Cuál es la regla mnemotécnica? Fácil. 5 por 20. 6 por 21. 7 multiplicas por 22 y sale 154. 8 por 23. Sigues así. 24, 10, 25. Y bueno, luego del 10 para abajo ya esta regla mnemotécnica ya no sirve. ¿Ya? Traten de afiliar algún nombre, alguna fecha importante para ustedes, para que esta regla mnemotécnica sirva y quede grabado en su memoria a largo plazo, ¿ya? Objetivos glicémicos, tenemos 3 objetivos principales. La hemoglobina glicosilada, que tú la vas a ver como doctor, vas a pedir al paciente que luego de los 3 meses venga con su resultado de hemoglobina glicosilada, que idealmente es menos de 7 en pacientes añosos, ya sabemos que es menos de 8, ¿ya? Y tenemos esas dos, que se van a medir o que debe medirse el propio paciente con su glucómetro, que es un instrumento para evaluar el control glicémico propio. Él lo puede apuntar en su cuadernito y luego a los 3 meses va y te da el reporte, ¿no? Eso sería lo ideal. Que se dé es otra cosa. Glucosa plasmática preprandial de 80 a 130 antes de comer. Y la postprandial después de 2 horas de comer debe ser menos de 180. Perfecto. Preprandial de 80 a 130, postprandial menos de 180. Y entramos al mundo de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, que se subdividen en 2 grandes grupos: microvasculares, que son las más conocidas, y vasculares, ya que también tenemos que tener en cuenta. Ya, muchachos, seguimos. He tomado un poco de agüita para la sequía de Gargamel. Listo. Las microvasculares, como he dicho, son preguntas hasta de rotación. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas microvasculares de diabetes? Nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética, ¿ya? Y en las vasculares tenemos la enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Ahora, el pie diabético, en el pie diabético se acumulan o se juntan 2 complicaciones, una microvascular y otra vascular. La microvascular como la neuropatía diabética y la vascular como la enfermedad arterial periférica. Estas dos van a juntarse para formar el temido pie diabético. Bueno, pues acá les hablo un poco sobre la fisiopatología de las complicaciones vasculares. Por temas de tiempo voy a hacerlo resumido, ¿ya? Sabemos que hay células que no necesitan de receptor GLUT4 para que la glucosa entre hacia el espacio intracelular o que penetre su membrana. ¿Cuáles son esas células sensibles a la glicemia? Células nerviosas, endoteliales y glomerulares. Perfecto. En estas células la glucosa va a entrar sin receptores. Por ende, si tienes más glucosa en sangre, más glucosa va a entrar a estos 3 tipos de células, ¿ya? ¿Qué pasa con la glucosa alta a nivel intracelular? Va a favorecer la glicólisis.
A mayor glicólisis, mayor disminución de la NAT-fosfato reducido. ¿Y qué pasa con la NAT-fosfato reducido? Si disminuye la NAT-fosfato reducido, la glutatión reductasa no va a poder reducir glutatión oxidado en glutatión reducido. Y si no hay glutatión reducido, la glutatión peroxidasa no va a poder convertir peróxido de hidrógeno en agua. El famoso ciclo de óxido-reducción se va a ver alterado y va a haber un acúmulo de especies reactivas de oxígeno, como es el peróxido de hidrógeno. Aparte de producir peroxidación, o sea, el peróxido de hidrógeno, aparte de producir peroxidación de la membrana lipídica, que es uno de los efectos por lo cual puede conllevar también a apoptosis, lo que va a hacer estas especies reactivas de oxígeno van a producir una disminución de la activación de esta enzima, de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a ir en disminución, con lo cual va a conllevar a un aumento a nivel intracelular de la gliceraldehído 3-fosfato. Y esta gliceraldehído 3-fosfato va a mover todo el flujo metabólico del ciclo de la glicólisis a 4 vías alternativas del metabolismo de carbohidratos. La vía del poliol, vía de la proteína cecinasa, vía de la exosamina y vía del producto terminal de glicosilación avanzada. La activación de estas 4 vías alternativas del metabolismo de carbohidratos va a conllevar principalmente a 3 grandes consecuencias. Va a producir incremento en la acumulación de las proteínas en las paredes vasculares, va a producir la pérdida de las células endoteliales y finalmente va a conllevar a una oclusión vascular, dando consigo las famosas complicaciones vasculares de la diabetes mellitus. Ahora vamos a hablar como último tema, como un tema bonus, sobre el pie diabético. Algunos datos del pie diabético que tenemos que tener en cuenta: 1 de cada 4 diabéticos va a tener úlcera en el pie. 1 de cada 4 pacientes va a tener úlceras en el pie. ¿Qué más? De 3 úlceras que lleguen a emergencia o al hospital, 2 están infectadas. Ahorita vamos a ver la clasificación de Wagner y la clasificación funcional de LaFontaine, ¿ya? Para ver cómo se clasifica pie diabético. Esos son los datos grandes que tenemos para darle. Y ahora sí vamos con la definición. El pie diabético se define como cualquier complicación en el pie como consecuencia de la diabetes mellitus y tiene diversas formas de presentación, pero las principales son la neuropatía y la insuficiencia vascular periférica, lo que ya habíamos mencionado. A pesar de tener una fisiopatología diferente, las personas con diabetes mellitus tipo 1 también pueden padecer pie diabético, ¿ya? Así que también tenemos que evaluarlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar pie diabético? Principalmente la neuropatía. ¿Cómo vas a evaluar la presencia o ausencia de neuropatía? Mediante el examen de Semmes-Weinstein, también llamado Semmes-Weinstein, también llamado monofilamento 10G. ¿Ya? ¿Qué más? Si hay la presencia de isquemia miembro inferior, ¿cómo nos fijamos, cómo objetivamos esta isquemia miembro inferior? En la literatura tú puedes guiarte del índice tobillo-brazo, que en diabéticos ya no es muy sensible, y también puedes objetivar la isquemia mediante la presencia de pulsos. Pulso popliteo, pulso femoral, popliteo, pedio y tibial posterior, ¿ya? Presencia de pulso. Siempre comparando pulso derecho con el pulso izquierdo. ¿Qué más? Si ya hay presencia de ulceración, hay presencia de callos o deformidades, hay presencia de infección y o inflamación, hay gangrena y hay una artropatía de Charcot que es propia de los pacientes diabéticos. Como les he mencionado, hay que evaluar pérdida de la sensibilidad protectora y enfermedad arterial periférica, ¿ya? Listo, esta es la prueba de Semmes-Weinstein que les había mencionado. Consta en evaluar la sensibilidad a la presión en 10 puntos del pie diabético, ¿ya? En la yema del primer dedo gordo, del tercer dedo gordo, del cuarto dedo gordo, en la cabeza del primer metatarsiano, segundo de primero, tercero y quinto metatarsiano, en la parte interna de la planta, en la parte externa de la planta, en el talón y finalmente en el dorso del pie entre la primera cabeza metatarsiana
y la segunda cabeza metatarsiana. ¿Ya? ¿Cuándo es positiva esta prueba? Si el paciente es positiva a esta prueba, si el paciente no siente en por lo menos 4 de estos 10 puntos. Ahora, si el paciente no siente en alguno de estos puntos, se le debe volver a hacer esta prueba en estos puntos, pero de manera aleatoria, porque el paciente ya se está memorizando cuál es el orden de los puntos y puede dar lugar a falsos resultados que no nos llevan a nada. Por ejemplo, tú como chibolo pulpines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así no, que sea de forma diversa, de forma desordenada, para que si no le des chance al paciente a que se memorice y que te dé falsos resultados, ¿ya? Estos son los diagnósticos diferenciales. Y acá está la clasificación de Wagner y Fontaine. La clasificación de Wagner es la más utilizada y también la más conocida. 6 grados. El grado 0 no hay úlceras, pero sí hay deformidades, que puede ser callo, hallux valgus también puede ser, ¿ya? O los famosos dedos en garra. Dedos en garra que son las flexiones metatarso-falangiales crónicas. Eso también es un grado 0. Ausencia de úlceras en un pie de alto riesgo. Y hay deformidades. Grado 1 es una úlcera superficial. Grado 2, una úlcera profunda, hasta ligamentos y músculos. Grado 3, úlcera profunda con absceso celulitis. Ya casi siempre osteomielitis, una úlcera infectada. Grado 4, y ya empiezan las gangrenas, localizada y extensa. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ejemplos. Acá hay unas imágenes para que quede más grabado. Y acá tenemos la clasificación de la Fontaine, que es una clasificación clínica que está en la guía de pie diabético del MINSA, pero también ya se está utilizando para el abordaje inicial del pie diabético. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes, por la propia neuropatía, tienden a reducir estos síntomas, ¿ya? El paciente diabético probablemente no haga claudicación y tampoco haga un dolor isquémico en reposo, ¿ya? Por la neuropatía diabética que ya tiene el paciente. Pero es bueno que lo sepan porque también es pregunta de examen. La 1 es asintomática, las 2 es claudicación y se subdividen solo en los metros. Leve más de 150, moderada severa menos de 150 metros. Él puede caminar más de 150, es leve, pues, ¿no? Si ya puede caminar pero menos de 150 metros antes de que aparezca la claudicación, es moderada severa. La 3 ya es un dolor isquémico. La claudicación es un dolor isquémico al ejercicio. Ya esa es la claudicación. Y en el estadio 3 hay un dolor tipo isquémico pero en reposo. ¿Ya? Puede aparecer en el ejercicio pero descansa y el dolor isquémico persiste. Esa es clase 3. Y finalmente la clase 4 es la presencia de úlcera o gangrena. ¿Ya? Acá también ya les puse, pues, ¿no? Como les he dicho, esta clase ya está grabada. Estaba grabada pero sin audio. Así que ya, pues, esta es una úlcera profunda, es grado 2. Gangrena limitada, grado 4. Úlcera superficial, grado 1. Úlcera profunda con absceso, probablemente osteomielitis también, grado 3. Acá ya se están formando algunas de las úlceras superficiales, pero miren, es un pie reseco, propia de la disfunción sudorípara del paciente diabético. Y ya hay hallux valgus, hay deformidades en los pies, hay callos, como también hemos mencionado, estas zonas amarillentas, zonas engrosadas de piel, son los callos. Entonces es un pie de riesgo, es un pie de alto riesgo, es una clasificación 0, tirando para 1. Miren, ¿qué clasificación? La pregunta era, ¿qué clasificación era este paciente antes de ser amputado? Era una clasificación 4, porque una necrosis limitada del primer dedo gordo del pie derecho. Ya se lo amputó, pero era una clasificación 4. Y bueno, pues acá está el flujograma del manejo ambulatorio del pie diabético en el primer nivel de atención. Evaluamos el pie diabético, sensibilidad protectora mediante el examen de Siemens-Weinstein y también la presencia de pulsos o la presencia de isquemia de extremidades. ¿Ya? ¿Hay presencia de factores de riesgo? Si hay presencia de factores de riesgo y el pie diabético es Wagner mayor o igual a 2 o la Fontaine mayor, esa acá es mayor a 2B, es decir, que presenta claudicación en menos de 150 metros, hay que referirlo inmediatamente a los distribuidores de salud tipo 2 o tipo 3.
¿Para qué? Para que le hagan un ecodoppler de extremidades y vean cómo está la irrigación de esas piernas y a qué nivel se está estenosando, porque definitivamente si hay clínica va a haber hallazgos en el estudio de imágenes. ¿Ya? Ecodoppler es el examen de preferencia. También se puede usar el angiotem, pero el angiotem se utiliza más para arterias de gran calibre, toda la aorta y hasta las ilíacas, ¿ya? Femorales o hasta las femorales ya puede llegar como máximo. De poplites para abajo, que son las arterias que están más afectadas en diabetes mellitus, son popliteas, tibiales, anterior y posterior, y las pedias, o las plantares, esas son las más afectadas, las arterias más afectadas. Esas solo se descubren hallazgos anómalos mediante el ecodoppler, ¿ya? Y bueno, si no tiene ni pie diabético Wagner 2 o Fontaine 2B, pues manejas el úlcera en el centro de primer nivel de atención. Y seguimos y hacemos el seguimiento periódico. Cada mes, cada 3 meses, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y bueno, pues estas son las recomendaciones de la norma técnica del MINSA sobre el manejo y el cuidado del pie diabético. Esto en verdad debe ser impreso por ustedes y dárselos a cada paciente que tenga diagnóstico de diabetes. ¿Para qué? Para que se evalúe él mismo o en compañía de algún familiar su pie cada día, porque es importante para evitar que ya luego venga a emergencias o a la posta cuando ya no se puede hacer mucho que hacer o ya haya una necrosis extensa, ¿no? Todos estos puntos son importantes: inspeccionar sus pies diariamente, lavar e hidratar sus pies diariamente por la disfunción sudorípara propia de los diabéticos que ya les he mencionado, cortarse las uñas con regularidad y encuadrado, no dejar estas curvas sino cuadradas, nunca caminar descalzo por la propia neuropatía, ellos no pueden sentir si se lastiman o no y se puede infectar, se complica y es todo un problema. No dificultar la circulación sanguínea, evitar cruzar sus piernas o usar medias apretadas o ropa ajustada. Y también el zapato que sea de horma ancha, que no sea apretada tampoco, y especialmente en las mujeres. Y finalmente realizar una evaluación médica de sus pies por lo menos, eso sí, una vez al año. Nosotros tenemos, como médicos generales, futuros médicos generales, tenemos que salir con esta capacidad de evaluar, de saber evaluar los pies de una persona con diabetes. Sensibilidad protectora mediante el examen de Siemens-Weinstein o monofilamento IgG y la presencia de isquemia de extremidades. Ahora también hay un examen que se nos ha pasado que evalúa la vibración, es mediante el diapasón de 128 MHz. Esta prueba es positiva si el paciente siente la vibración en menos de 4 segundos. Si siente la vibración menos de 4 segundos, entonces ya ha perdido también esta capacidad de detectar la vibración, ¿no? Acuérdense que la vibración siempre la detecta en zonas óseas, puede ser malleolos externos o cabezas metatarsianas. Listo, eso sería todo. Acá le dejo con un pensamiento de mi amigo de colegio Hipócrates. Espero que sea de su agrado. Cualquier pregunta lo dejan en la caja de comentarios. Vamos a estar respondiendo con lo poco que sabemos, pero con mucho cariño y con mucho esfuerzo, que estamos haciendo estos videos para ustedes y para enriquecernos todos en verdad. Ya, muchas gracias por su atención y nos veremos en otra nueva oportunidad. Hasta luego.